Bueno, como vimos en el video anterior, ¿sí? Nosotros vimos cómo variaba la función seno dependiendo, ¿sí? Si nosotros multiplicábamos esa función por un número, o multiplicábamos la x por un número, o le sumábamos o restábamos un valor. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar ahora, para las actividades que les voy a dar, con a y b valores positivos, ¿sí? Así no nos complicamos en el tema de las gráficas. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros cuando tenemos que graficar este tipo de funciones, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vimos anteriormente. Yo tengo a, ¿sí? Cuando multiplico al seno por este valor a, nosotros lo que estamos obteniendo es la amplitud que va a tener la gráfica. Si nosotros multiplicábamos la x por un valor b, ¿sí? Eso nos va a estar dando el periodo de nuestra función. Es decir, que va a variar dependiendo de ese valor. Nosotros con este valor, ¿sí? Nosotros tenemos una fórmula para poder calcular el periodo que va a ser 2pi dividido ese valor b. Nosotros, como estamos hablando con un valor de b positivo, no es necesario poner barra de módulos. En cambio, si tuviésemos un valor negativo, tendríamos que agregarle la barra de módulos. Para nuestro caso, vamos a tomar siempre b positivo para poder graficar. Y después teníamos, si le sumábamos o restábamos un valor c, eso nos estaba dando la unidad de desplazamiento sobre el eje y, es decir, si la gráfica arrancaba más arriba o más abajo con respecto al origen de coordenadas. Vamos a ver cómo hacemos esto con un ejemplo. Vamos a ver un primer ejemplo, ¿sí? Donde yo tengo esta función, que es igual 3 seno de un medio de x menos 1. Nosotros acá, lo que nos está diciendo este 3 es que nuestra gráfica va a tener una amplitud de 3 unidades, ¿sí? Este 1/2, que es el valor de b, lo que me va a permitir es calcular el periodo de mi función, ¿sí? Aplicando la fórmula 2pi dividido ese valor b, que en este caso nos va a dar 4pi. Después lo vamos a ver más en detalle. Y después nuestro valor c, ¿sí? Que sería menos 1, lo que me está indicando es que nuestra gráfica está desplazada una unidad hacia abajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo empezamos para poder graficar esta función. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es dibujar nuestro eje cartesiano, ¿sí? Dibujamos el eje cartesiano y en ese eje cartesiano nosotros lo que vamos a hacer primero es tomar el eje x y dividirlo en 4 partes exactamente iguales, ¿sí? Ese va a ser nuestro primer paso. Entonces nosotros hacemos un eje, ¿sí? X, y tomamos siempre una misma medida, depende, si ustedes trabajan con hoja cuadriculada pueden tomar 4 cuadraditos, ¿sí? Pero siempre tiene que ser la misma medida. Y acá trazamos una línea como saber que hasta acá va a llegar nuestra gráfica. Seguimos, segundo paso. Nosotros recordemos que la función seno tiene esta fórmula, ¿sí? Esta forma. O sea, arranca, llega a un punto máximo, pasa por el medio, va a un punto mínimo y finaliza. Después vuelve a repetirse en forma infinita. Sí, como nosotros vamos a trabajar la gráfica en el periodo, siempre va a tener esta fórmula. O sea, o va a ser más alta, ¿sí? Va a ser más aplanada, va a ser más estirada, ¿sí? O no, pero eso dependerá de lo que le hagamos a nuestra función original. Pero siempre esta forma no nos va a variar a nosotros, porque recordemos que A y B van a ser valores positivos, por lo tanto nuestra función no se va a invertir nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que yo dividí en 4 partes iguales mi eje X, tengo que ver a partir de dónde voy a empezar a dibujar, ¿sí? Por lo tal, tengo que fijarme si está desplazada o no la función. En nuestro caso, vimos que nuestra función está desplazada una unidad hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en ese menos 1, ¿sí? Y trazamos una línea punteada, que va a ser justamente esta línea que aparece acá, ¿sí? Por tal motivo, nosotros necesitamos sobre esta línea punteada marcar estos 3 puntos fundamentales que aparecen en la gráfica original. Es decir, voy a marcar el primer punto acá, justamente en la mitad voy a marcar el otro punto y un punto al final. Entonces, ese sería nuestro segundo paso. Ubicarme en el valor de C, hacer una línea punteada y marcar los 3 puntitos fundamentales que serían estos 3 que aparecen en esa gráfica. Muy bien, seguimos. Bueno, una vez que nosotros tenemos marcados estos 3 puntos fundamentales, tenemos que mirar qué amplitud, ¿sí? Va a tener nuestra curva. Por tal motivo, miramos nuestro 3.
¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros, a partir de ese -1, que es donde comienza nuestra gráfica, nosotros lo que vamos a hacer es subir 3 unidades y bajar 3 unidades. Es decir, estoy parado acá, cuento 1, 2, 3 unidades y ahí voy a tener mi techo, ¿sí? Que sería este techo en la gráfica original. Y finalmente, a partir de -1, bajamos 1, 2, 3 unidades y ahí tendría mi piso, que sería este piso. Por lo tanto, de nuestra gráfica ya tenemos estos 3 puntos y tenemos justamente dónde estaría el techo y dónde estaría el piso, ¿sí? Entonces, con esos valores nosotros miramos, ¿sí? Fíjense que en la mitad, en esta primera mitad, nosotros tenemos el punto máximo y en esta segunda mitad tenemos el punto mínimo. Si nosotros lo vemos en nuestro dibujo, en esta primera mitad yo tendría mi punto máximo y en esta segunda mitad yo tendría mi punto mínimo. Una vez que tenemos los puntos fundamentales, podemos trazar la gráfica, ¿sí? Va hasta el máximo, pasa por el medio, va a un punto mínimo y finaliza, ¿sí? Entonces ahí quedaría nuestro gráfico aproximado de la función y igual 3 seno de un medio de x menos 1. Ahora bien, nos faltaría saber cuánto valen estas unidades y cuál es el periodo de nuestra función. Entonces, para calcular el periodo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es tomar la formulita 2pi sobre el valor de b. Nuestro b, recuerden que era un medio, ¿sí? Entonces nos quedaría 2pi dividido un medio. La cuenta la vamos a hacer con estos valores, pi lo dejamos, si no lo usamos en la calculadora. O sea, yo hago 2 dividido un medio. Si hago esta cuenta en la calculadora me va a quedar 4. Por lo cual, nuestro periodo va a ser de 4pi. Es decir, va a ser un periodo más grande que la función seno original que tiene un periodo de 2pi, ¿sí? O sea, al doble se agrandó la función. Muy bien. Una vez que yo tengo el periodo, necesito calcular cuánto vale cada una de las 4 unidades, ¿sí? O sea, la última unidad va a ser 4pi. ¿Cómo voy a calcular cada unidad? Y bien, ese periodo, como está dividido en 4 partes, justamente lo voy a dividir por 4. Yo hago 4 dividido 4, me da 1. Por lo tanto, me queda un pi, ¿sí? O sea, mi primera unidad va a ser pi. Para obtener la segunda unidad, simplemente la multiplico por 2. O sea, pi por 2 me va a dar 2pi. Y para obtener la tercera unidad, a esa unidad pi la voy a multiplicar por 3. Entonces, toda nuestra división, ¿sí?, de las 4 unidades quedarían pi, 2pi, 3pi y 4pi, que coincidiría con el periodo. Muy bien, volvamos a la gráfica. Trasladamos estos valores que obtuvimos, ¿sí?, a la gráfica. Entonces, nuestra gráfica, repasemos. ¿Qué hicimos? Primero, tomamos nuestro eje X y lo dividimos en 4 partes exactamente iguales. Segundo paso, me paré en el valor de C, o sea, la unidad de desplazamiento. Estaba desplazada una unidad hacia abajo y en ese valor uno hace la línea punteada auxiliar. Sobre esa línea va a marcar los 3 puntos fundamentales, ¿sí? A partir de este valor, miramos qué amplitud tenía nuestra gráfica, que en este caso era 3, subimos 3 unidades, obtengo el techo, bajo 3 unidades, obtengo el piso, ¿sí? Y una vez que yo tengo techo y piso, simplemente en la primera mitad voy hasta el punto máximo y en la segunda mitad voy al punto mínimo. Cuando tenemos estos puntos fundamentales, uno trazó la gráfica. Y finalmente calculamos cuánto era nuestro periodo con la formulita de 2pi dividido b, me dio 4pi, y calculamos cada una de las unidades como vimos en el paso anterior. Con estos datos, ¿sí?, lo que nosotros podemos calcular es cuál es el dominio de la función. El dominio de la función, recuerden que va de 0 a 4pi, ¿sí? La imagen de la función, piso, techo, o sea, de -4 a 2, ¿sí? Ahí tendríamos nuestra imagen. Punto máximo que alcanza, recuerden que es un par ordenado, un valor de x y un valor de y. Primero el valor de x, que es pi, ¿sí? En pi alcanza el valor máximo, que es 2 unidades, o sea, pi 2. Y el mínimo también. Este sería mi punto mínimo, valor de x sería 3pi, o sea, para el valor de x 3pi alcanza el valor mínimo que sería -4. Por eso 3pi menos 4. Muy bien. Listo. Eso sería completo lo que tendrían que hacer en cada uno de los ejercicios que yo les voy a mandar a hacer. Para que les quede más claro, vamos a ver un ejemplo más.
En nuestro ejemplo 2, fíjense que acá no aparece nada delante del seno. ¿Qué significa? Que es una unidad, ¿sí? O sea, A va a valer 1. 3 va a ser el valor de B, lo que me va a permitir calcular el período, ¿sí? Que va a ser 2pi sobre 3, o sea, 2/3 de pi va a ser mi período. Y C, la unidad de desplazamiento, que en este caso, como es más 1, va a estar desplazada una unidad hacia arriba. Una aclaración, si acá no apareciera nada, como pasó en este caso, nosotros sabemos que es una X, ¿sí? O sea, B valdría 1. Y si acá no pasa nada, o sea, no aparece ningún valor, C valdría 0, lo que significaría que nuestra función no está desplazada y arrancaría en el origen de coordenadas, ¿sí? Eso para tener en cuenta en algunos de los demás ejercicios. Pero en este caso, A vale 1, B vale 3 y C vale 1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos antes. Primero mi eje X lo divido en 4 partes exactamente iguales, ¿sí? Como C vale 1, está desplazada una unidad hacia arriba, ¿sí? En 1 hago la línea punteada. En esa línea punteada recuerden que marcamos los 3 puntos fundamentales, al principio, en el medio y al final. ¿Bien? Bueno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A partir de ese valor, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular cuál es la amplitud, o sea, mi amplitud acá, como es 1, lo que me está diciendo es que tengo que subir una unidad solamente y ahí voy a tener mi techo. A partir de 1 tengo que bajar una unidad y ahí voy a tener mi piso, ¿sí? Es decir, acá tengo 0 y acá tengo 2. Bien, entonces, en la primera mitad, como dijimos antes, voy hasta el punto máximo y en la segunda mitad voy hasta el punto mínimo. Trazamos la gráfica, ¿sí? Y ahí nos queda el gráfico aproximado de nuestra función. ¿Estamos? Bien, seguimos. Como hicimos antes, tengo que calcular las unidades, ¿sí? Una vez que tenga el período, ¿cuáles son las unidades? Dijimos nosotros que nuestro período, ¿sí? Nuestro período era 2pi dividido el valor de B, ¿sí? Nuestro B, recuerden que era 3, por lo tanto, me quedaría 2/3 de pi. Eso sería mi período, ¿sí? Ese período lo tengo que dividir por 4 partes. O sea, hago 3 medios dividido 4. Yo hago con la calculadora 3 medios dividido 4 me da 1/6. Por lo tanto, 1/6 de pi va a ser mi unidad. Esa unidad la multiplico por 2, me va a dar 1/3, ¿sí? Y esa unidad, o sea, 1/6 lo multiplico por 3, me va a dar 1/2. Por lo tanto, todo nuestro eje X quedó dividido en 1/6 de pi, 1/3 de pi, 1/2 de pi y 2/3 de pi. Bien. Bueno, y finalmente vamos a hacer el análisis, ¿sí? Nosotros tenemos acá nuestra gráfica. Nuestro dominio va a estar comprendido entre 0 y 2/3 de pi, ¿sí? Bien. La imagen va a estar entre el piso y el techo. Recuerden, el piso en este caso es 0 y el techo es 2, o sea, va a ser entre 0 y 2 el intervalo cerrado. Punto máximo, estoy parado acá, ¿sí? Valor de X, valor de Y. Valor de X es 1/6, es decir, para el valor 1/6 de pi, alcanza el valor máximo que es 2, o sea, 1/6 de pi, 2. Y el valor mínimo, ¿sí? Está en este sector. Por lo tanto, 1/2 de pi, ¿sí? Alcanza el valor mínimo en 0. Por lo tanto, 1/2, 0. Y así finalizaría el análisis que vamos a hacer, porque no hacemos un análisis completo, simplemente analizamos estas 4, ¿sí? Estos 4 temas: dominio, imagen, máximo y mínimo, cuando grafiquemos, ¿sí? Después ya vimos que en los trabajos anteriores nosotros hicimos el análisis completo de la función, ¿sí? O sea, en los ejercicios que les voy a mandar van a tener que hacer el gráfico aproximado, poner las unidades que corresponden en el eje X y analizar dominio, imagen, máximo y mínimo. Como siempre, ante cualquier duda, me consultan por WhatsApp.